Es difícil imaginar la vida sin esta sustancia que todos usamos para la limpieza e higiene personal. Bueno, casi todos. El jabón es resultado de muchos descubrimientos y prácticas desarrolladas por diferentes civilizaciones a lo largo de la historia. Existe una leyenda romana la cual sugiere que el jabón fue descubierto cerca del río Tíber, en la base del monte Sapo, por más raro que suene, donde las lluvias mezclaban grasa animal de los sacrificios con cenizas de las hogueras, creando una sustancia que facilitaba la limpieza de las ropas en el río. Sin embargo, en tablillas babilónicas se han encontrado recetas que describen una sustancia similar al jabón, utilizada en la limpieza y tratamiento de enfermedades cutáneas. A lo largo de la historia, varias sociedades han resistido y desconfiado tanto del uso del jabón como las prácticas de higiene, debido a creencias religiosas, culturales o falta de comprensión sobre la salud y limpieza. Tras la caída del Imperio Romano, en Europa algunas instituciones eclesiásticas desalentaban el baño y el uso de jabón, ya que se creía que la limpieza corporal fomentaba la vanidad o el pecado. Además de que durante epidemias como la peste negra, se creía erróneamente que el agua y el baño abrían los poros del cuerpo, facilitando la entrada de enfermedades, lo que llevó al cierre de muchos baños públicos. Los primeros colonos europeos en América, como los peregrinos y puritanos, también mostraron resistencia al baño regular. En lugar de eso, consideraban que cambiarse la ropa interior con frecuencia era suficiente para mantener la higiene. Esto basado en la creencia de que el baño diario podía debilitar el cuerpo o ser moralmente cuestionable. En el siglo XIX se patentó el jabón líquido y en 1898 la empresa B.J. Johnson lanzó al mercado el jabón Palmolive, elaborado con aceites de palma y oliva, marcando el inicio de la producción industrial del jabón líquido. Sin duda, detrás de cada artículo o producto que consumimos diariamente existen historias muy interesantes, al grado de que para algunos ni siquiera sabemos quién o quiénes estuvieron detrás de su invención. Pero eso es lo que nos tiene hoy aquí, el origen de aquellos inventos que tienen un papel importante en la historia de la humanidad, que han impactado de forma notable nuestra percepción del mundo, logrando moldear nuestra conducta y los límites de nuestra mente. Uno de los inventos más revolucionarios en la historia de la humanidad es la brújula, cuya invención suele atribuirse a la antigua China, donde se usaron cucharas de magnetita, una roca capaz de alinearse al campo magnético terrestre, usada para conocer la dirección del sur en prácticas de Feng Shui, aunque también existen evidencias de otras civilizaciones que descubrieron propiedades magnéticas en ciertos minerales, como un artefacto de hematita pulida hallado en Veracruz, México, asociado a la cultura olmeca, que pudo haber funcionado como una brújula rudimentaria, sugiriendo un conocimiento independiente del magnetismo en distintas partes del mundo. Las primeras brújulas chinas estaban diseñadas para apuntar al sur, ya que esto se consideraba de buena suerte en su cultura. Siglos después, en Europa fue que se adoptó la orientación hacia el norte magnético, aunque en su llegada durante la Edad Media fue asociada con brujería por su capacidad de señalar direcciones sin referencia visual. De hecho, se cree que el término brújula deriva de la palabra bruja, reflejando la desconfianza y el misterio que rodeaba al dispositivo. Tiempo después se inventó la brújula seca, que reemplazó el recipiente con agua por un eje rotatorio, sumado a la incorporación de la rosa de los vientos que permitía una lectura más precisa de las direcciones. En 1936, William Thomson creó la brújula portátil llena de líquido, generalmente con aceite o alcohol, diseñada para uso individual y con mejor precisión. A mediados del siglo XX, la brújula magnética comenzó a ser reemplazada por sistemas más avanzados, como la brújula giroscópica y los sistemas de posicionamiento global, conocido por los chavos como GPI. Alrededor del siglo IX, en China, alquimistas trabajaban para crear el elixir de la inmortalidad. Irónicamente, al intentar descubrir una sustancia que prolongara la vida, terminaron inventando otra con el poder de acabar con ella. Aunque antes de eso, algunos de los primeros usos que le dieron a la pólvora fue para rituales religiosos y entretenimiento. Años después, a través de la ruta de la seda, la pólvora llegó a lugares como la India y Europa, impactando otras culturas. En cuanto vieron su potencial destructivo, cambió la forma de hacer combates bélicos, en especial durante la Edad Media europea, ya que facilitaba la destrucción de fortalezas y castillos gracias a la creación de las armas de fuego, dando origen a los cañones, mosquetes y pistolas, desplazando gradualmente las armas blancas y arcos, lo cual le permitió a algunos reinos centralizar el poder, ya que los ejércitos con pólvora vencían fácilmente a sus oponentes. La versión o fórmula original era conocida como pólvora negra, la cual era ineficiente y generaba bastante humo, por lo que a finales del siglo XIX, el proceso de mezcla y fabricación mejoró, surgiendo la pólvora sin humo, más potente y menos visible tras detonar que el exnovio chaca que preñó a la que te gusta. Esto representó una ventaja importante dentro del ámbito militar y también en la minería, para la construcción de túneles y canales. La pólvora es considerada una de las 4 grandes invenciones de la antigua China junto con la brújula, el papel y la imprenta. Pero tal vez hayas visto en series o películas de acción personajes utilizando pólvora supuestamente para cauterizar heridas, lo cual médicamente no es un método seguro ni recomendado, es más ficción que ciencia.
Conlleva riesgos como infecciones, carbonización del tejido o empeorar las heridas, aunque se dice que antiguamente algunos soldados sin acceso a medicina moderna sí llegaron a intentar esto por desesperación, pero los resultados eran poco confiables y a menudo letales. La historia detrás de este invento es más interesante y polémica de lo que muchos imaginan, ya que en el mundo antiguo el tenedor se consideraba algo innecesario y hasta excesivo, puesto que las manos, cuchillos y cucharas eran las principales herramientas para comer. A pesar de que en China y Egipto existieron utensilios similares, no era común utilizarlos. Es hasta el Imperio Bizantino que se documenta el uso de tenedores pequeños de 2 puntas, en banquetes aristocráticos. Se dice que una princesa bizantina, Teodora de Ucania, al casarse con un noble veneciano llevó consigo tenedores de oro para comer, lo cual los religiosos cristianos en Italia consideraron un acto de vanidad y blasfemia, argumentando que Dios nos dio dedos para comer, no necesitaban púas de metal, por lo que incluso algunos clérigos llegaron a decir que usar un tenedor era un insulto a la creación de Dios. Sin embargo, durante los siglos XIV y XV en el Renacimiento italiano, el tenedor comenzó a ganar popularidad, especialmente en las clases altas por razones prácticas como evitar ensuciarse con la pasta. De ahí en adelante su uso se extendió lentamente hacia Francia y el resto de Europa. Los franceses refinaron su diseño y lo convirtieron en un símbolo de etiqueta y sofisticación. Al mismo tiempo, el número de puntas aumentó de 2 a 3 y luego a 4, lo que facilitó recoger alimentos blandos y firmes. Se volvió común en América aproximadamente hasta finales del siglo XVIII e inicios del XIX, al ser traído por los colonos europeos, aunque países como Japón y China siguieron prefiriendo el uso de palillos, por lo que ahí el tenedor no tuvo un gran impacto cultural. Y resulta bastante curioso, ya que la diferencia tan amplia entre ambos utensilios se refleja en la sociedad, a nivel cultural y cognitivo, influyendo desde temprana edad en rasgos como la conducta, la percepción y el desarrollo motriz de las personas. En el caso de los palillos se requiere mayor precisión y control de los dedos, especialmente del índice, medio y pulgar. Esto en los niños estimula el desarrollo motor fino, comparable con aprender a escribir, a diferencia del tenedor, el cual es más fácil de usar y requiere menos destreza, siendo esto un reflejo de cómo una cultura percibe el mundo. En el caso de los palillos, los países de Asia Oriental promueven valores como disciplina, obediencia, armonía y precisión. Esto implica autocontrol y concentración, reforzando hábitos mentales como paciencia y orden, asociados a un pensamiento holístico, ver el todo antes que las partes, actuar con delicadeza y tener conciencia del otro, mientras que el tenedor y cuchillo, en países de Occidente, refuerzan una actitud más práctica y directa hacia la comida. El uso de estos utensilios implica más interacción con el entorno, cortar, modificar, dividir y analizar, correspondiente a un pensamiento más aislado, relacionado a una ideología de intervención y modificación del medio a placer, manifestándose en la conducta de forma sutil e indirecta. En la mesa, la cultura asiática tiende a comer en silencio, sin cortar ni pinchar agresivamente la comida, fomentando una personalidad más introspectiva y colaborativa. En cambio, en Occidente, cortar, pinchar, combinar salsas o hablar mientras se come es normal, lo cual fomenta una personalidad más expresiva e individualista. Los objetos e inventos cotidianos no solo resuelven problemas prácticos, sino que tienen una influencia enorme sobre la forma en que pensamos, sentimos y actuamos. Cada invento transforma el entorno, la mente y la conducta humana. Casos como el inodoro, que cambió la relación del humano con lo íntimo, con el pudor, o la idea de lo que está limpio o sucio, normalizó ocultar funciones naturales cambiando la percepción del cuerpo y la vergüenza. O el dinero, que nos enseña a medir el valor de las cosas en términos numéricos, creando abstracciones como deuda, inversión, escasez y acumulación. Y también el reloj, que fragmentó y cuantificó la percepción del tiempo alejándonos del ritmo natural del día y la noche, creando la urgencia, la puntualidad y la ansiedad moderna sobre el valor del tiempo. Se trata de objetos diseñados tan bien que nos han enseñado a comportarnos de una forma específica, por lo que los inventos humanos no solo cambian el mundo o el entorno, sino que redefinen cada vez lo que significa ser humano. Da mucho que pensar el hecho de que estos inventos tan trascendentales como tal no pertenezcan a un solo creador. Pareciera no ser obra de la casualidad, sino un efecto natural que caracteriza a la humanidad cuando actúa en conjunto, como si ésta se moldeara a sí misma. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te pareció interesante, te invito a dejar un like, a suscribirte y activar la campana de notificación para que no te pierdas ninguna de las novedades, además de que ayudarás muchísimo al crecimiento del canal. Nos vemos en el siguiente video.